La ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, conocida hoy como La Antigua, fue en algún momento la capital del Reino de Guatemala, considerada hace mucho como la ciudad más bella de las Indias. A pesar del paso de los siglos, la esencia colonial de la ciudad se mantiene intacta, haciéndola hoy uno de los destinos más visitados en Centroamérica, transportando a sus visitantes a otra época con el encanto de sus ruinas. Dentro de los datos que comentábamos anteriormente, es interesante ver cómo hemos ido haciendo un recorrido de 2 días por esta ciudad colonial. Hemos estado ya en el arco de Santa Catarina, donde comentábamos la historia de 2 conventos en calles opuestas. Luego nos trasladamos hacia La Merced para contar un poquito sobre la historia de la llegada de los mercenarios a Guatemala. Actualmente acabamos de grabar hace unos minutos lo que es también a los dominicos y el convento de Santo Domingo, y es muy interesante, pero ya nos encontramos en una de las partes más importantes de lo que dio la historia a esta hermosa ciudad en el Valle de Panchoy, también conocido como Santiago de los Caballeros de Guatemala, y es la llegada de los franciscanos. Los frailes franciscanos fueron uno de los frailes que más tuvieron importancia en la evangelización de los nuevos pueblos. Ellos llegaron en la parte también de Chiapas, que anteriormente era un solo territorio, y podemos escuchar también nombres como Fray Bartolomé de las Casas, que fue uno de los defensores de los aborígenes de ese tiempo, a los cuales los españoles llamaron indios, ¿verdad? Fueron esclavizados, fueron explotados, fueron obligados a trabajar forzosamente en las colonizaciones y en las construcciones de estos grandes templos, pero hubieron personas como Fray Bartolomé de las Casas. Pero cuando llegamos a la ciudad colonial, no podemos hacer la excepción de mencionar a uno de los frailes españoles más conocidos, más venerados y más visitados en esta ciudad, como es el hermano Pedro de Betancur. Vamos a hacer un recorrido entonces, empezando por esta capilla donde se encuentra la sede de las obras del hermano Pedro, y luego nos trasladamos a la iglesia donde encontramos la sede de la tumba o el sepulcro del santo hermano Pedro de Betancur. Continuamos. Cuando los frailes franciscanos arribaron a Guatemala, provenientes de España en 1530, les fueron asignadas 120 vías para catequizar. Fueron los primeros en mudarse al Valle de Panchoy, en donde se asentó Antigua Guatemala, la capital del Reino de Guatemala, en 1541. En esta ciudad construyeron una capilla en el solar en el que posteriormente se construyó la iglesia de la Escuela de Cristo. Esta capilla fue destruida en 1575 por un terremoto, y durante los siguientes 10 años se hicieron colectas para construir el nuevo complejo a 2 cuadras de la anterior. Gaspar Arias Dávila, regidor de Milpas Altas, que muriera en 1543, donó 1000 ducados para la construcción del convento de San Francisco. En agradecimiento, los frailes colocaron en el presbiterio de la iglesia sendas esculturas de su efigie y de su esposa. El complejo franciscano se convirtió en un importante centro cultural y religioso para todo el Reino de Guatemala. Teólogos, juristas, filósofos, físicos y matemáticos estudiaron en su colegio de San Buenaventura, que estaba ubicado en donde actualmente están las ruinas del monasterio. En el colegio también estudiaron Cristóbal de Villalpando, Tomás de Merlo y Alonso de Paz. Aquí fue enterrado el Niño de Aguilar y de la Cueva en 1636. En 1874, la ciudad fue nuevamente afectada por un grave terremoto que dañó el edificio aún más. En 1897, la revista cultural La Ilustración de Guatemala reportó que después de ser uno de los más suntuosos edificios de la capital, de la Capitanía General de Guatemala, las ruinas y su gran área de terreno hacían que fuera uno de los destinos más visitados por los viajeros.
También se reportaba que habían muchos devotos que asistían a la capilla que se encuentra al norte de la iglesia, pues dicha capilla ya había sido restaurada para servir de templo. Después en ella existían los despojos mortales del hermano Pedro de San José de Betancourt. El complejo franciscano permaneció abandonado hasta la década de 1960, pero el 6 de enero de 1960, el arzobispo de Guatemala, Mariano Rosell y Arellano, devolvió el complejo a los frailes franciscanos. En 1961, en medio de mucha polémica, los franciscanos iniciaron la reconstrucción del templo, la cual concluyó en 1967. Entre los que participaron activamente en la restauración estuvo el fray Miguel Murcia. El terremoto del 1976 destruyó la imagen de la Virgen María que se encontraba en la parte trasera del altar mayor. En el 2013 se realizó la 43 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en las instalaciones del convento de Santo Domingo. Entre los asistentes estuvo el secretario de Estado de Estados Unidos, John Henry, quien hizo un recorrido de los edificios del complejo de San Francisco como parte de su itinerario. Cuando los franciscanos se establecieron en la antigua capital, en la década de 1530, fundaron la cofradía con autoridad apostólica encargada de mantener el culto de la Inmaculada Concepción, con sus reglas para normar la solidez de la institución y la vida ética y religiosa de sus miembros. Después del catástrofe por la inundación que destruyó la ciudad de Santiago de Guatemala, en el valle de Almolonga, actualmente conocido como Ciudad Vieja, en la ciudad de Santiago asentada en el valle de Panchoy, los franciscanos mantuvieron e incrementaron el culto a la Virgen de la Inmaculada Concepción con el mismo fervor y solemnidad. La cofradía se mantuvo activa y para su festividad el 8 de diciembre hubo vísperas, liturgia con cantores, música y procesión votiva rezado desde el 8 de diciembre de 1617. La primera edificación de la iglesia de San Francisco data del año de 1542. Sin embargo, un año después, la orden religiosa de los franciscanos adquirió un terreno más adecuado en el que construyeron su iglesia y convento. Bueno, y es así entonces como estamos ya concluyendo este hermoso recorrido por lo que son las obras, las iglesias, la capilla y la tumba del hermano Pedro y por supuesto la historia que data de esa evangelización, de ese proceso de la llegada de los españoles a nuestros pueblos. Es interesante, pero hay algo detrás de la historia que mucha gente no le gusta comentar. Y es precisamente cuál era el interés de la corona por evangelizar a los nuevos pueblos. Pues datos históricos dicen que la misión era, primero que todo, enseñarles el idioma castellano, luego hacerlos que se bautizaran a la religión dominante por el imperio o por la Iglesia Católica Romana, porque de esa manera ya colonizados, ya idiomatizados al castellano y con una religión impuesta, pues estos ya podían diezmar y las iglesias pues ya podían obtener un fondo económico tanto para su sustención como tanto para poder hacer un aporte a la corona española. Ese fue el proceso por lo cual nuestros autóctonos indígenas fueron abolidos, torturados, quemados, maltratados y esclavizados por parte de una conquista que no tiene, después de 200 años de independencia de esa clase española y después de 500 años de descubrimiento y colonización, no tiene nada que aportar, porque prácticamente vinieron a ahogar, a matar, a torturar y a destruir una cultura milenaria e histórica ya existente en América. Con mucho cariño reportó para ustedes desde las ruinas del Santo Hermano Pedro de Betancourt, de los franciscanos frailes en la capital antigua de Guatemala, Adán Villeda.